¿Por qué? Es primordial las vidas de los inocentes. Bueno, principalmente no es por lo que es una invasión y querer invadir, es simplemente otra clase como de protección para todas esas personas que no tienen culpa ni responsabilidad, e igual estamos a favor de eso para que haya una mejor, una estabilidad. Yo estoy a favor porque ya Estados Unidos tiene muestras y tiene todo el material para que saben pues de que sí llevan los aguas cuando tienen muestra de cabello, muestra de sangre y las pruebas. Para comenzar, para comenzar a desglosar mi primer punto, habría una desestabilización en el Medio Oriente, porque nosotros ya conocemos qué cosas están surgiendo allá. Si las desconocemos, pues les voy a tratar de explicar un poco. El Medio Oriente se da a conocer un poco de zonas conflictivas. Hay países árabes que tienen conflictos contra Israel. Hay países, sin ofender la denominación o la forma de fe que hay, que se llama el Islam, que contiene grupos extremistas que están dispuestos a cumplir un objetivo. Hace poco, el nuevo líder de Al-Qaeda volvió a amenazar a Estados Unidos, pero ese es un pequeño punto. Otro es que conocemos que cuando hay una intervención, usualmente no solo es de dos países, llega a causar otro estrago más. ¿Por qué? Podemos ver que en la Primera Guerra pasó porque mataron al conde, se me acaba el nombre, y hundieron un barco de té, lo que fue un pequeño problema en los países medios de Europa. Terminó con la intervención de grandes potencias. La segunda, podemos ver lo mismo, que fue la intervención nazi a Polonia y otros países que requirió otra intervención armada. Pero en este caso en el Medio Oriente había una gran desestabilización, porque como vemos que es una zona tensa, al ver intervenir a potencias como Estados Unidos y ver a Rusia que también quiere intervenir, no podemos calcular hasta dónde puede llegar el impacto. ¿Por qué? Porque supongamos que en uno de estos casos un ataque se sale de control y golpea a otro país, algún asunto interno llega a afectar a otro, esto puede generar la intervención de otros países aliados al que fue agredido. Esto puede llevar a una tercera guerra mundial, lo cual aún no ha pasado porque sigue en investigación, pero es preferible no intervenir en estos momentos, porque como ya habíamos mencionado, hay un órgano que regula, que es la ONU. Se supone que ese órgano vamos a resolverlo con diálogo, y en este momento se está tratando de desactivar esas armas químicas. Nada más lo único que les voy a pedir que sean muy concisos en los puntos, porque sí tenemos el tiempo muy encima, para que no se extiendan tanto. ¿Vale? Okay, no. Pues para el punto, para seguir la continuación de lo que mencionó nuestro compañero Daniel, para empezar, en ese lado no sería que queramos guerra o queramos atacar. Lo importante es de que tenga una estabilidad tanto ese país, y puede haber un mejor, lo que sea, para poder que haya un mejor desarrollo, de allá que Estados Unidos cuenta con excelente nivel para poder ser, ¿cómo se puede decir? No apoderar, sería más bien que sea parte de Estados Unidos, e igual así pueda unirse. Y como nosotros también, hay muchos países que están aliados porque tienen la misma posición o tienen a un rango o a un nivel donde ellos mismos puedan mantener lo que es es que precisamente no es invasión, más bien lo que es nada más es buscar una estabilidad para ellos, para que ya no haya más ataques ni más problemas hacia ese, perdón, estoy un poco nerviosa, más ataques sobre el país, y lo que es para darle una estabilidad y un futuro próspero para que pueda desarrollarse, para llegar a desarrollo y no estar en la situación en la que está ahorita. Y sí tiene bastante problemas, y no es de que quiera atacar, y sí está ONU ahí apoyando, pero es para poder controlar bien lo que es el país y no invadir. O sea, simplemente es como si fuera apoyo, no tanto como, no se puede mencionar como invasión, porque es simplemente como un apoyo para estabilizar ese país.
invada Siria porque se violarían más los derechos humanos. Los principales derechos humanos que se afectarían fueran los derechos civiles, que también denominados derecho a la libertad o derechos individuales. Se orienta a la protección de la vida, la libertad, igualdad, seguridad, dignidad e integridad física y moral de los seres humanos. También otro factor que se viola son los derechos políticos. Tienden a reconocer y garantizar la facultad que corresponde a los ciudadanos solo con el hecho de ser ciudadanos, de tomar parte de la producción o desarrollo de un país. Violencia con violencia no se llega a una solución. Existen cifras oficiales que se sabe que 17.000 personas han muerto por este conflicto. O sea, hubo un conflicto en Siria entre civiles y fue 17.000 personas. Se llegaría a una cifra mucho más alta si hay un conflicto entre lo que es Siria y Estados Unidos y otros países. Si se da un conflicto de esta magnitud, serían mucho más personas, o sea, civiles que no tienen nada que ver con ese conflicto, morirían por un conflicto entre naciones, entre grandes potencias. Bien, antes de una opinión, quisiera tocar antecedentes históricos de este movimiento. Como bien lo sabemos, en la Guerra Fría se vieron dos ramas políticas o dos regímenes políticos que eran los que mandaban en ese tiempo. Era el capitalismo y era el socialismo. Bien, Siria está bajo el régimen del socialismo. ¿Por qué? Porque está apoyado vilmente por Rusia, que es una de las potencias mundiales, tanto en armamento como económicamente. ¿Sí? Bueno, de eso no sirve nada. Bien, lo que no se defiende en ese régimen es el derecho a la propiedad. Primeramente, es una de las libertades. Segunda, la libertad de expresión. No se está respetando en la zona del Medio Oriente. Bien, otro de los conflictos que existen en esa zona viene siendo lo que es lo de las religiones. Existen varios grupos extremistas del Islam, derivados del Islam, que tienen ideología de su dios Alá, etc. Y ellos se sacrifican, ya sea con el terrorismo, apoyados por Al-Qaeda, apoyados por otros grupos que también llevan a muertes de civiles. Bien, el origen de este conflicto fue cuando en Túnez iniciaron con el movimiento de una revolución. Haz de cuenta que ellos viven en un sistema arcaico. Ellos viven con la idea de que el poder es totalmente centralizado en una sola persona. Es una dictadura. Allá no existe la democracia y estos movimientos buscan que se respeten lo que es el poder de elegir un gobernante y que existe una transición democrática. Es por eso que está existiendo ese movimiento. Bien, eso fue el origen. Los rebeldes o el ejército insurgente se vieron motivados en los movimientos que hubo en Egipto, Túnez y el Líbano. En el Líbano fue, desgraciadamente, una catástrofe. Incluso tuvo que intervenir la OTAN. Que hubo muertos, hay enfermos, hubo un desastre económico, pero lo que se buscó fue derrocar al gobierno de Muammar Gaddafi. Ese es el origen de todo esto. Bien, los insurgentes atacaron lo que es el gobierno de Bashar al-Assad, buscando sus garantías. Iniciaron con unas protestas pacíficas y esas protestas pacíficas se fueron reprimiendo. Eso fue el origen de este conflicto. Entonces, lo que Estados Unidos quiere hacer no es una invasión, señores, es una intervención, un castigo al señor Bashar al-Assad y a su régimen. ¿Por qué? Porque no está respetando lo que son las garantías, los derechos humanos. Eso es lo que está ocurriendo en el Medio Oriente. Bueno, me pongo a explicar un poco los puntos que ya había mencionado. Porque es una amenaza de la autodeterminación. ¿Qué es la autodeterminación? Ya habíamos visto el año pasado que la autodeterminación es cuando uno puede elegir, un país puede elegir soberanamente, libremente, independientemente sus asuntos internos, así también como sus asuntos externos. O sea, que no tiene, que no está sometido a los poderes o las influencias de terceros países, ¿no? No es el caso Estados Unidos quiere invadir a Siria.
Segundo, porque hay un organismo llamado la ONU que nació de la Segunda Guerra Mundial, en donde hubo una confederación mundial en donde se había visto que la violencia no lleva a nada. Otros países empezaron a intervenir en esas guerras y al final salió mucho más daño de lo que estaba provocando. Entonces se creó la ONU y se crearon varios pactos, entre ellos las convenciones de leyes de guerra, en donde se dice que un país, y este es mi tercer punto, un país no puede intervenir o puede atacar a otro país sin que suceda una agresión primero. O sea, no puede haber una invasión o una guerra si no es en defensa propia, o sea, en legítimo. Este no es el caso. Y tercero, por concepto de unilateralidad. ¿Qué es la unilateralidad? Como su nombre lo dice, uno solo. Eso quiere decir que en este caso Estados Unidos lo que está haciendo es por cuenta propia, sin consultar a sus pares, sin consultar al organismo internacional que es la ONU, y por su fin es solucionar los conflictos de forma pacífica, interviene, invade, agrede a un tercer país por cuenta propia, sin consultar a los demás, sin hacer caso a los convenios internacionales, o sea, una total ilegalidad, ¿no? ¿Cuál es el peligro de eso? Que se le dé en forma unilateral a un solo país la función de juez, de jurado y de verdugo. Y tercero, y al final, pues, cuarto es porque es ilegal. ¿Por qué? El artículo 45 de la Convención de Guerra, de conflictos, menciona que pues nomás se puede atacar a un país si está haciendo una defensa, si está siendo atacado, ¿no? Ese fue el caso de las Torres Gemelas. En esos años, en el 2001, Afganistán estaba protegiendo a los extremistas de Al-Qaeda, el gobierno talibán. Hubo unos aviones que se estrellaron en las Torres Gemelas y se consideró que los talibanes, Afganistán, estaban siendo los países agresores, por eso es que se invadió ese país. Hubo una legalidad, todo el mundo estuvo en consenso por eso, ¿no? Ese es nuestro caso. Bien, el punto que tocó nuestro compañero fue la autodeterminación. Bien, autodeterminación viene siendo equivalente a lo que es la soberanía, de poder ser autodeterminado y tomar las decisiones que se quieran en el Estado, sin necesidad de que alguien más intervenga en esas ideas. Bien, aquí la autodeterminación se está tomando por otro lado. Bashar al-Assad utilizó armas químicas tanto como lo usaron los insurgentes. Atacó a su propia población. O sea, no fue para defender en sí de que están atacando a nuestro régimen porque tienen razón. O sea, el punto es de que eso es cobarde. O sea, en lugar de llegar a un pacto con sus propios ciudadanos, ¿qué fue lo que hizo? Atacarlos, reprimirlos, y lo siguen haciendo. Es por eso que naciones como Turquía, Estados Unidos, Israel están apoyando a los rebeldes, ya sea con armas y con ayuda humanitaria, ya que el propio gobierno no lo está haciendo. Bien, otra cosa, si existe la ONU, Organización de las Naciones Unidas. La Organización de las Naciones Unidas tiene un Consejo de Seguridad que le integran las 5 potencias armamentistas del mundo. Bien, ellos son Estados Unidos, China, Rusia, Inglaterra, y a ver si me pasa uno por ahí, Francia. Bien, ellos son los que están en el Consejo de Seguridad. Bien, le piden, ONU, por favor, investiga. ONU ve y hace una investigación sobre el uso de las armas químicas. A mí no me interesa quién fue, yo nomás quiero saber quién es si las usaron o no las usaron. Bien, durante 5 días el gobierno de Bashar al-Assad movió las pruebas, las manipuló totalmente. ¿Para qué? Para que no se supiera quién fue en realidad. En 3 semanas más, señores, se supone que tienen quién fue el culpable de usar las armas químicas. Bien, ese Consejo de Seguridad es el único encargado y es el único que tiene la facultad de poder decir, bien, allá no se puede resolver el conflicto, el Estado no lo puede resolver él solo, entonces ¿qué vamos a hacer? Intervenir. Pero, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ese Consejo y la ONU están imposibilitados totalmente jurídicamente hablando. ¿Por qué? Porque tanto Rusia como China, que son los que están apoyando a Siria, al gobierno de Siria, pueden ejercer su derecho de veto.
O sea, ellos pueden decir, ¿sabes qué? Se está tomando la decisión, yo voto negativa. Yo voto negativa. ¿Por qué? ¿Por qué quieren votar negativa? Porque tanto Rusia como China tienen negocios económicos con Siria. Negocios, el principal proveedor de armas a Siria es Rusia. Se rebasan los 444 mil millones de dólares en compra de armas que le realiza Siria a Rusia. O sea, ¿tú crees que le conviene? No, pues que lo ataquen. Pues no. Por eso en el G20, en la cumbre del G20, Rusia fue el que dijo, si alguien interviene, nosotros no vamos a dejar de apoyarlos, tanto con ayuda armamentista como con dinero. ¿A poco ustedes creen que ya teniendo Siria a dos respaldos importantes como lo son China y Rusia, no tengan que intervenir alguien que diga, ¿sabes qué? Pues nosotros sí vamos a intervenir. A ver Francia, a ver Inglaterra, ayúdame. Vamos a intervenirlo, pero no lo vamos a invadir. Vamos a atacar sus puntos claves en donde guarden sus armas, en donde están refugiados los militares, mientras que es un tipo de presión, pues, es un tipo de presión ¿para qué? Para que exista la transición democrática. Bueno, eso. El punto que yo tengo para que Estados Unidos ataque Siria es de que si hablan de derechos de que no tienen derecho a invadir otro país, ¿por qué Siria sí les mandó ataques químicos a Estados Unidos? Eso es lo que yo opino, de que si la ONU no hace ese papel de que haya equidad entre todas las naciones. Por eso Estados Unidos hace eso, pues, porque tiene las pruebas de saber quién lo mandó y por qué. Yo pienso que sí es de que sí tiene derecho, pues, no a una guerra, sino a tomar decisiones para que haya respeto. A bien, como lo dijo el compañero, me llamó mucho la atención cuando habló de la transición democrática. Eso es muy cierto, pero al ver la historia, yo pude ver que por ejemplo, en nuestras transiciones a república, a un estado democrático, usualmente no tenemos una intervención de otro país. En nuestro caso, México fue un país que se independizó, que tuvo una revolución por sí misma, pero cabe destacar que la historia da a conocer un poco acerca del ámbito de Estados Unidos. Hubo una intervención de Estados Unidos donde Estados Unidos quiso ayudar, entre comillas, a México y entró por el puerto de Veracruz y se quedó ahí un tiempo y fue hasta que al final fue repelido por los federales. Y no es la única vez donde Estados Unidos ha intervenido. Usualmente es porque hay un interés de fondo. Podemos ver que en la economía de Siria ellos son importadores de trigo, de algodón, pero eso es algo irrelevante para esto, sino que Siria tiene una gran, tiene yacimientos de gas natural, de gema, de sal, y más que nada tiene el oro negro, que donde Siria se posiciona es un punto clave para el mercado de petróleo de la Unión Europea y de los países árabes. Y lo que queremos evitar un conflicto que llegue a pasar a trascender por algún interés que, claro, no se ve sobre la mesa, sino se ve por debajo. Y yo comenté hace tiempo sobre que no quería que hubiera una tercera guerra o un conflicto armado bélico, no se llame guerra mundial. Porque usualmente, como habían dicho, los derechos humanos aquí son totalmente violados, sea con una intención o con otra. Aunque veamos que quizá si llega a haber una intervención y entre el país, veamos que se derrocó tal cosa y que se está reponiendo, no vemos lo que está debajo de la mesa, no vemos las muertes que se ocasionaron. Un dato que traje curioso, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, de las bajas que hubo, se estima que hubo en esta guerra que se proporcionó de un pequeño imperio fascista y terminó lo que fue la Gran Guerra, hubo de 55 a 60 millones de muertos. Esa es una especulación de profesionales. Los pesimistas dicen que hubo hasta 70 millones. Los que eran más positivos dicen que eran de 40 a 45. Un 58% de las bajas de los civiles aliados fue un 58%, es decir, más de la mitad de las personas que eran civiles se murieron en la Segunda Guerra Mundial. De todos los países afectados, un 58%.
del eje fueron 4% de civiles, o sea, fue casi nada. Las bajas militares apenas llegan a pasar el 30%. Y no solo eso, sino que la guerra, las intervenciones que quizá lleguen con buena causa, lleguen con quizá un buen ánimo, terminan en algo malo, la guerra saca lo peor de la gente. En estos conflictos armados yo tomé dos casos muy peculiares de muertes civiles. Una fue en Polonia con el doctor Klauber, que se le conocía como el cirujano de la muerte, quizá algunos ya escucharon de él, del SS, el Tercer Reich, que experimentaba con gente, que aprovechaba la guerra para tomar a esas personas y se las llevaba a sus quirófanos que estaban llenos de médicos profesionales, y ellos los abrían totalmente, experimentaban con ellos vivos, les probaban nuevos patógenos, nuevos virus, los exponían a pruebas inhumanas. Igual pasó en el caso de la Segunda Guerra de los países del eje, con el doctor Shiro Ishii, que se le conocía como el ángel de la muerte, del escuadrón 731, por si algún día gustan verlo. Es lo mismo. Este hombre con la gente, los prisioneros de guerra que hubo en el principal conflicto de China y Japón en la misma transición de la guerra, y soldados soviéticos, él mismo también experimentó con humanos, amputó brazos, probó nuevas enfermedades con la gente, los probó a rayos X. Es decir, tengo una lista larga de lo que esa persona le hizo, pero sería aumentar el morbo. Y fueron aproximadamente más de 12,000 personas las que murieron ahí, sin contar civiles, fueron prisioneros. Es decir, uno no sabe qué puede pasar en un conflicto bélico. El conflicto bélico saca lo peor de las personas. Por ese momento yo estoy contando con la regulación de la ONU que tome el control para no irnos a un paso armado. Bueno, a continuación yo les hablaré sobre el impacto negativo que va a tener en el medio ambiente si hay un conflicto entre Siria y Estados Unidos o diferentes potencias. La quema de combustible que afecta directamente a lo que es la capa de ozono. Las armas químicas que afectan a cualquier persona, quemaduras, es un trato inhumano con ese tipo de armas si se llega a ver otro conflicto de esa magnitud. Armas nucleares que afectan la reacción a cualquier ser vivo, fauna, ser humano, flora. La fauna afecta directamente a lo que es la economía. Las personas ya no van a tener que comer, ya no van a tener, no van a poder exportar. Va a haber un conflicto mundial si llega a ver ese tipo el conflicto con Siria. Va a haber un conflicto mundial que va a afectar a cualquier país, ya sea económicamente, socialmente y a la salud. Bueno, principalmente ahí lo que es de las armas químicas y todo el ataque es Siria el que está dando todo ese ataque y la posesión de armas químicas. De hecho, ya se hizo un informado y donde ha hecho las mismas personas habitantes en Siria han confesado y dicho que tienen en su poderío lo que son armas químicas y las han usado. El problema que es aquí es que Siria está atacando a su mismo pueblo para eso, no es tanto Estados Unidos. Estados Unidos está mandando lo que es soldados y militares. ¿Para qué? Para que ellos paren todo lo que está haciendo porque se están dañando a sí mismos. Lo único que queremos es que eso pare, que Estados Unidos pues mandó simplemente lo que son militares, no para guerra, no para atacar, no para combatir o para pelear contra lo que es Siria, sino para un apoyo, ya que ellos mismos se están atacando, se están usando sus armas químicas para destruirse entre sí. De hecho, tengo lo que fue el comunicado que dio Obama para eso. Para nosotros, la democracia es la forma de gobierno más adecuada para la prosperidad de los pueblos. Queremos que los derechos humanos sean respetados a nivel universal para tener un mundo más justo, más seguro. Por eso, Estados Unidos y Suecia no pueden permitir que sigan ocurriendo las cosas que pasan en Siria. Debe haber una respuesta internacional. Es a lo que el presidente dijo, tanto que afirmó y afirma junto con otros países que están apoyados, que no es ataque, es para la misma protección a Siria, porque ellos son los que están atacando con armas nucleares, con químicos, y es lo que está afectando para ellos.
Es muy curioso y muy gracioso realmente, porque en estos días a lo bueno se lo llama malo y a lo malo se le llama bueno. Es la gracia realmente. ¿Por qué? A ver, una cosa es que mencionó mi compañera aquí, es que Estados Unidos tiene todo el material para invadir. Claro que tienen todo el material para invadir, pues ellos lo fabrican, obviamente. Hacen las mejores armas del mundo, armas químicas, biológicas, nucleares y bla, bla, bla. Ahí tienen de todo, está bien surtidito la tienda, ¿no? Y obviamente también su excedente lo venden en otros países. Claro que tienen demasiado dinero, tienen mucha infraestructura. Porque protegería a sus ciudadanos de un abuso gubernamental. Imagínense qué cosa a favor, o sea, que Estados Unidos va a invadir, porque es una invasión e intervención, misma cosa, es invasión. Se mete en un lugar que no le corresponde. ¿Por qué va a proteger a sus ciudadanos? ¿Qué pasó en Irak? Pobre Irak, la gente se está muriendo porque Saddam Hussein nos está metiendo ahí bala y tantas cosas. Vamos a invadir para proteger a los ciudadanos de Irak y para proteger a los ciudadanos de Kuwait, que acaban de invadir un país chiquitito, pero con mucho petróleo. Un puro cuento. ¿Qué es lo que pasó? Invadieron y después de 10 años dejaron Irak en ruinas. Así es como va a quedar Siria, en ruinas. ¿Y dónde están los derechos? ¿Dónde está la protección que tanto ellos pregonaban? Porque quieren estabilidad en este país. Nuevamente, ¿cuál estabilidad? Si cada vez que Estados Unidos ha invadido un país, ¿qué ha pasado? Lo ha desestabilizado. Vietnam, Afganistán, Irak, por 2 veces. Y ahora pues Siria, ¿no? El Líbano también. No hablemos de Somalia. Somalia es tierra de nadie ahorita. Porque la ONU está apoyando. ¿Cómo que está apoyando la ONU? Si la ONU es un organismo ineficiente. La ONU lo que está haciendo es apoyar a la invasión de Estados Unidos. ¿Qué apoya a la paz la ONU? La ONU está sentada en los Estados Unidos, en Nueva York. Y pues obviamente le está dando refugio y va a hacer lo que él quiere, lo que plazca a Estados Unidos. Porque no es una invasión, es un apoyo aquí a los rebeldes financiados por la misma CIA. Ya está comprobado. Los chicos estos del movimiento de la contrainsurgencia, ellos están apoyados por la CIA y los departamentos de inteligencia de los occidentales, mismo que Al Qaeda, una creación de ellos. O sea, ¿cuál apoyo al derrocamiento de un mandatario que en el 2001 ya se cambió la constitución y les dio sus derechos a sus paisanos? Porque vilmente está apoyando a Rusia, a esto. ¿Cuál vilmente? Si una persona no tiene a alguien que la proteja, ¿eso es ser vil? No, está apoyando frente a un abuso internacional. Estamos viendo actualmente. No se puede, no hay derecho de propiedad. ¿De cuándo acá no hay derecho de propiedad privada en Siria? Hay empresas privadas por doquier en Siria. Siria es un país no subdesarrollado ni desarrollado tampoco, es un país en vías de desarrollo. Hay inversiones de países occidentales, obviamente de Rusia también, pero está en vías de desarrollo y sí, sea propiedad privada, yo lo chequé. Y de libre expresión, claro, si no hubiese libre expresión, no hubiese periodistas que están transmitiendo 24 horas en este conflicto armado. Y obviamente previo a eso también. Por grupos extremistas que quieren exterminar. Por favor, esto es lo más chistoso. Lo que quiere Estados Unidos es realmente que haya más grupos extremistas para que se derroquen todos los gobiernos autoritarios que hay en el mundo. Que se están reformando, claro, por la primavera árabe, ¿no? Pero pues ellos son los que financian más que todos a los grupos extremistas. Pasó en Chile, se financió los gobiernos de las izquierdas allá en Sudamérica y derrocaron a todos los gobiernos que estaban puestos democráticamente. Dictadura por 30 años, miren en qué estamos. Hemos crecido en un nido de subdesarrollo allá. Apoyados, querer exterminar a los extremistas se me hace muy gracioso. ¿Por qué vive un sistema arcaico? Porque no hay democracia. A ver, en 2001 hubo una reforma constitucional que hizo que la monarquía sea constitucional. Eso quiere decir que el pueblo también tiene derecho a elegir sus autoridades y también hay democracia. Claro que es muy diferente. Porque su origen fue protesta pacífica y se hizo una violencia. Claro, se hizo una violencia porque hubo infiltrados de grupos extremistas, pero no es lo mismo caso que en Egipto, que fue una revuelta pacífica y que ya derrocó un gobierno pacíficamente. Nunca hubo violencia en estos países. ¿Por qué? Porque están siendo financiados por un país mundial. Porque sería intervención. Intervención suena menos mal que invasión. Vaya cosa. Bashar atacó a su propia población. Sí,
hubo un uso de armas químicas. ¿Quién lo hizo? ¿Quién sabe? Pero no se puede atacar bajo esa premisa a un país soberano. ¿Por qué? Porque yo puedo venir acá a meter una bomba y decir que lo hizo el director de aquí de la universidad. ¿Cuáles son las pruebas? No hay. Los Estados Unidos tienen derecho por las pruebas que presentó. ¿Cuáles pruebas? Oye, no sean graciosos pues. Las pruebas que presentó fueron las mismas pruebas que hizo en Irak. Las pruebas que hizo fueron totalmente falsas, inventadas, tergiversadas, sacadas de aquí del bolsillo. Esas son las pruebas que utilizaron para invadir a Irak, que tenía algo de destrucción masiva, que tenía plutonio, que trajo del África y bla bla bla. No tuvo nada. Invadieron al país, aprovecharon el petróleo y está en ruinas. ¿Eso creen para Siria? No creo. Por un momento creí que estaba escuchando un discurso de Nicolás Maduro. Por un momento. ¿Por qué? Porque dice que Estados Unidos financiando Al Qaeda, Estados Unidos financiando a los extremistas, Estados Unidos haciendo esto. Bien. Vamos a utilizar un poquito la empatía. Sintámonos que estamos en un país donde el internet no es libre. Sintámonos en un país donde irte a manifestar o ir a pedir un cambio sea resultado que te repriman, que te quieran meter a la cárcel, que te golpeen, que te maten. O sea, el gas sarín, ese gas es uno de los más prohibidos en las armas químicas. Está vedado por un tratado internacional en 1993 en el Convenio de Ginebra. Bien, si sabe el mismo estado de que está vetado, o sea, está en veda esa arma, ¿por qué lo utilizan contra sus ciudadanos? ¿Por qué no utilizan el diálogo? Bien, democracia, sí, reformas constitucionales, puedes elegir a quien quieras. 43 años de que los Al-Assad son gobernantes de Siria, 43 años. ¿A qué va ahí? ¿A qué parece? ¿Porfirio Díaz? ¿Qué parece ahí? Es cierto. ¿Hugo Chávez? ¿Quién más parece ahí? Ok, empresas privadas. Dice, el derecho a la propiedad. Empresas privadas que son alimentadas por la economía del occidente, la economía de Rusia, ¿sí? ¿Pero qué? Para un grupo muy minoritario de personas. No es para todos. Ok, es gracioso, ¿no? Yo digo, bien, el punto de esto, yo la verdad también estoy en contra de la intervención, siendo sincero. Siendo una persona centrada, voy en contra de la intervención. Pero aquí el detalle está en que el conflicto tiene que ser solucionado por el mismo Estado. Y si el mismo Estado no lo puede resolver, pues que deje intervenir a otras naciones. Eso es lo mejor, esa es la solución de este conflicto. Bien, esa es la conclusión. ¡Capelo!